Cerámicas policristalinas. Los composites y las cerámicas de matriz vítrea, como ya vimos, son dos grupos de materiales que se utilizan para fabricar restauraciones indirectas y prótesis parciales fijas, en el que los composites, en todas sus formas, presentan una determinada fracción orgánica denominada matriz, y en el caso de las cerámicas de matriz vítrea, el componente que aglutina, es decir, la matriz, es, como su nombre lo indica, un vidrio. Por eso, el 100% de su estructura es cerámica. La cerámica, que en ese momento se llamaba porcelana, utilizada en 1886 para la primera incrustación, era de matriz vítrea, como la siguiente. Cuando MacLean, en un primer intento para crear una cerámica con mayor resistencia, en 1965, incorporó cristales de óxido de aluminio, es decir, alúmina, en una fracción de alrededor del 55% en una matriz vítrea. A partir de los años 80 del siglo pasado, los intentos para obtener cerámicas de mayor resistencia pasaron a un enfoque parecido al de los bloques de la red cerámica infiltrada con polímeros, pero 100% cerámicos. Se llamaban cerámicas infiltradas y estaban formadas por dos redes 3D, una de cristales de alúmina y otra de un vidrio, que se infiltraba en la red cristalina ya sólida y ocupaba los espacios remanentes. En los 90 se empezó a trabajar con algunos materiales que incluían a la circonia asociada a la alúmina en diferentes proporciones. Recién cuando el desarrollo tecnológico permitió optimizar la calidad de las materias primas y la posibilidad de contar con sistemas capaces de soportar el procesamiento de un mayor volumen de datos necesario para el diseño 3D y el control digital del maquinado, se pudieron obtener de forma predecible restauraciones de cerámicas con el 100% del contenido cristalino. Con ellas se completa la línea de materiales no metálicos para restauraciones indirectas y prótesis parciales fijas que empezamos a construir en el video anterior. A estas cerámicas se las llama policristalinas. Si bien, como decía, hubo algunos materiales basados en alúmina y en alúmina combinada con circonia, en la actualidad prácticamente todos, por no decir todos los sistemas comerciales de cerámicas policristalinas, son a base de circonia. Se denomina circonia al óxido de circonio. El circonio es un metal dúctil, maleable, del grupo 4 de la tabla periódica, que en la naturaleza forma principalmente compuestos con silicio y oxígeno, aunque también se lo encuentra en proporciones mucho menores con otros elementos. La obtención de objetos de circonia es un proceso muy complejo por su polimorfismo. El polimorfismo es un término que describe la capacidad de un material de adoptar diferentes estructuras en estado sólido. La circonia tiene 3 estructuras cristalinas posibles de acuerdo a la temperatura. A 2680 grados centígrados la circonia cristaliza con una estructura cúbica a cara centrada, pero a 2370 grados los átomos se reacomodan y la estructura pasa a ser tetragonal. Y finalmente a 1170 grados centígrados vuelve a haber una reorganización y se forma la fase que va a permanecer estable a temperatura ambiente, que es la monoclínica. Este pasaje de fase tetragonal a monoclínica es crítico, porque implica una expansión de alrededor del 4,4%, lo que en un material cerámico en estado sólido implica un nivel de tensiones internas que producen fracturas inmediatas o mediatas. Algunos óxidos, como por ejemplo el de calcio, de itrio o de cerio, tienen la capacidad de estabilizar las fases tetragonal y cúbica a temperatura ambiente. Por ejemplo, este es un diagrama de fases en estado sólido de la circonia de acuerdo a la cantidad de itria incorporada. En el eje Y se ven las transiciones de fases a diferentes temperaturas, sin el agregado de itria, ya que en ese punto del eje está en 0, y en el eje X, hasta alrededor de 3 mol de itria, existe la fase monoclínica, y a medida que se incrementa la concentración aparecen las fases tetragonal y cúbica. En realidad, en la circonia estabilizada con itria, las fases tetragonal y cúbica son metaestables a temperatura ambiente, dado que es una situación de estabilidad provisoria, en un sistema dinámico que no está en su condición de menor energía. Por esto, si se agrega algo de energía al sistema, como por ejemplo cuando una grieta intenta propagarse dentro de la estructura, esta energía desencadena la transformación de fase que había quedado congelada, y en la zona adyacente a la del progreso de la grieta, los átomos se reorganizan de una estructura tetragonal a una monoclínica. Como este proceso implica, como ya dijimos, una expansión, se genera un área de compresión que detiene el progreso de la grieta. Esta transformación de fase tetragonal a monoclínica es uno de los elementos claves de la mayor resistencia y tenacidad de las cerámicas de circonia estabilizada con itria. Si comparamos entonces una cerámica estabilizada con 3 mol de itria con las cerámicas de matriz vítrea, vemos que el módulo elástico es el doble que el de las de silicato y disilicato de litio. Con este trabajo habíamos comparado la resistencia característica de las diferentes cerámicas dentales de matriz vítrea bajo flexión. Si agregamos a la comparación a la circonia estabilizada con 3 mol de itria, también la resistencia característica es de alrededor del doble, es decir, que ante tensiones flexurales de hasta 1303 megapascal fracasa, es decir, se rompe menos del 5% de las restauraciones, pero con un módulo de Weibull ligeramente menor al de las cerámicas a base de disilicato de litio.
El mayor inconveniente de estas cerámicas es su falta de translucidez. Por eso solo se utilizan como subestructuras recubiertas o blindadas por cerámicas de matriz vítrea. Esto implica una necesidad de mayor desgaste de la estructura dentaria y mayor riesgo de chipping. Por esto se está trabajando en el desarrollo de cerámicas a base de circonia estabilizada con itria con suficiente translucidez para que se puedan emplear en restauraciones monolíticas, que implica la necesidad de un menor desgaste dentario y evita el riesgo de chipping. Los mecanismos para aumentar la translucidez están basados en un aumento en el contenido de itria y del tamaño del grano cristalino. Así, en el mercado hay materiales de circonia estabilizada con 4 y 5 mol de itria. En algunos casos a esta circonia estabilizada con 5 mol de itria también se la llama circonia parcialmente estabilizada. Por eso también se las identifica con la sigla PSZ. En este estudio se comparó la translucidez de cerámicas de circonia estabilizada con diferentes cantidades de itria. Una de las formas de evaluar translucidez es el contrast ratio. La razón o proporción de contraste es la razón entre la reflectancia del material sobre un fondo negro sobre la obtenida sobre un fondo blanco. Cuanta menor diferencia, más opaco será el material y más cercano a 1 el valor obtenido. Así se puede ver que en las cerámicas de circonia estabilizadas con 3 mol de itria el valor es de alrededor del 0.6, con 4 mol de 0.5, con 5 mol menor a 0.4, pero aún con 5 mol de itria la translucidez es menor que en la de las cerámicas a base de disilicato de litio. En cuanto a las propiedades mecánicas de estos materiales con mayor contenido de itria, el problema es que la resistencia flexural y la tenacidad de las cerámicas policristalinas a base de circonia se basa, si bien no excluyentemente, pero sí principalmente, en la transformación que sufre la fase tetragonal metaestable en monoclínica ante el avance de las grietas. Pero al aumentar la proporción de itria también se modifica la proporción de fase tetragonal metaestable presente. Y a menor cantidad de fase tetragonal, menor cantidad de material que puede sufrir la transformación de tetragonal a monoclínica y menor capacidad del material para detener el avance de las grietas bajo compresión. Por lo que en las cerámicas estabilizadas con 5 mol de itria, la resistencia característica baja a valores similares a los de las cerámicas de matriz vítrea a base de silicato y disilicato de litio. En este estudio también se comparó la cantidad relativa de cada fase, el tamaño de grano y la resistencia flexural de cerámicas de circonia estabilizadas con diferentes cantidades de itria. Y se puede ver que el tamaño de grano es mayor a medida que se incrementa el contenido de itria y que la fracción de fase tetragonal se comporta de manera inversa, se reduce a medida que aumenta la cantidad de itria y llegan los materiales con 5 mol a ya no ser la fase en mayor proporción a expensas de la fase cúbica. Esta es una de las razones por las que, como decíamos, también se los conoce como parcialmente estabilizados. Y esta menor presencia de fase tetragonal resulta en una menor resistencia flexural. Entonces ahora comparemos la resistencia flexural con la translucidez de diferentes cerámicas policristalinas a base de circonia y con las de matriz vítrea a base de disilicato de litio, con el resto de los materiales, composites a base de redes cerámica y orgánica interpenetradas, composites de partículas dispersas, cerámicas con alto contenido de leucita y cerámicas feldespáticas.